La pelota giró en el Metropolitano. El Atlético de Madrid le ganó por 1-0 al Osasuna en un partido donde claramente lo mereció ganar y donde se termina quedando el resultado corto porque Herrera hizo 2 o 3 atajadas espectaculares. En el primer acto anularon un gol a Alex Baena, donde la verdad no entiendo por qué lo anulan por la posición de Griezmann. Pero bueno, después con los cambios en el segundo tiempo se encontró el gol de Thiago Almada y el Atlético sufriendo porque sobre el final el Osasuna tuvo una jugada espectacular, inmejorable, con Budimir en el área chica, donde Black se hizo gigante y evitó lo que fue el empate porque ya el tiempo se terminaba. Es más, el árbitro dio solamente 3 minutos, que hay que hablar de Burgos Goicoechea, no sé cómo es el apellido de Burgos, que la verdad que es de los peores árbitros de la liga. Pelea mano a mano con un par, pero el tema del arbitraje en la Liga Española es incluso similar a la Argentina. El tema es que en Argentina cobran siempre para los equipos del poder, acá cobran mal para cualquier equipo, exceptuando a veces quizás el conjunto que viste justamente de blanco. Yendo a lo que fue el partido, eran dos equipos que fueron con una formación espejo, línea de 3 en el fondo. El Atlético Madrid fue con Jiménez, que volvía a la titularidad después de 120 días, no sé, Jiménez estaba desaparecido. Lenormand y Janko tenía a la altura por afuera a Jiménez, y a Llorente y a Nico González, y más adelantado tenía a Baena por la izquierda, tenía a Coque y a Pablo Barrios, y en punta tenía a Julián Álvarez junto a Griezmann. Un Griezmann que jugaba un poquito más tirado a la derecha y Julián más libre, más suelto. El Atlético de Madrid literalmente hizo una cosa bastante extraña, porque el fuerte del Real Madrid, del Atlético de Madrid esta temporada fue la banda derecha. Incluso te diría que la temporada pasada también. Y lo que hizo fue desvestir esa banda para vestir la izquierda, con un Nico González y Baena que el juego recargaba sobre ahí porque era donde más jugadores iban, donde la verdad no entiendo por qué no jugó Juliano de titular, por ejemplo, incluso sabiendo que venía Nico González de sumar minutos con la selección, Janko lo mismo, es más, hoy a Janko lo vi bastante cansado a pesar de que jugó los 90 minutos, pero el Atlético los primeros minutos del partido fue superior a los Osasuna. El Osasuna formó con la misma formación y arriba tenía al ex Real Madrid Muñoz junto a Budimir, era un delantero tanque y otro bien movedizo, bien rápido, que fue lo mejor el Colorado del conjunto visitante, que tuvo un par de jugadas, el ex jugador del Real Madrid que está en préstamo, recuerdo un tiro que se va cerca del palo y después alguna que otra jugada donde iba solo contra el mundo, porque lo de los Osasuna fue verdaderamente pobre. Lo del equipo visitante fue muy malo, sobre todo en el segundo tiempo. El primero se lo bancó bien, pero como digo, los primeros minutos del Atlético fueron superiores. Era el que controlaba el partido, mucho pase, mucha combinación, sobre todo conmigo en el sector izquierdo. Recuerdo la primera gran jugada del partido es una pelota que le dan Janko a Nico. Nico rebota con Baena. Baena se la da de primera a Julián Álvarez. Julián controla, se la da a Barrios, que picó muy bien a las espaldas de los centrales. Barrios de primera le tira el centro a Griezmann al área chica, que patea el primer palo y hay un atajadón de Herrera que mete el brazo ahí abajo y evitaba lo que era el gol del Atlético de Madrid. En una gran jugada donde vos ya veías que Baena, Julián, se iban entendiendo muy bien esos jugadores. Y parecía que el partido iba a ser como para el Atlético porque estaba combinando muy bien. El Osasuna era mucho pelotazo, mucho juego muy vertical. Era, como se dice en el FIFA, triangulazo. Era eso, el Osasuna. Y el Atlético a los 10 minutos encuentra el primer gol del partido. Una jugada que recae sobre la derecha, que no había nadie. Julián se metió para ese lado. Llorente toca con Julián, que empieza a levantar la cabeza y empieza mientras llevar la pelota para el medio. Va, no encuentra a nadie y él se empieza a mandar y mete un pase de zurda a una diagonal que metió Baena. Espectacular el pase de Julián Álvarez. Baena se planta mano a mano contra el arquero de fines cruzado, rayito, y hace un golazo para poner el 1-0. La verdad que Julián se inventó la jugada, se inventó el pase. Baena picó muy bien y definió como crack, porque justamente es un crack. Pero de repente, cuando todo era felicidad, todo era mamá, qué golazo, el árbitro voy al VAR. El VAR va y están viendo una posición de Griezmann que se encuentra en posición adelantada a la hora que dan el pase, porque el central que quiere ir a cortar la jugada se choca contra Griezmann, que está en offside. Es un central que está, no sé, a 5 metros de Baena, más o menos. O sea, era imposible que esté ahí Griezmann o esté la nada misma. No iba a llegar ni en pedo porque es un central grandote, tosco,
y estaba muy lejos, o sea, no llegaba ni a palos, ni siquiera se queja el central, o sea, para que se den una idea, ni siquiera se queja, y el árbitro decide con todas sus partes anular el gol. La verdad que yo no entiendo cómo anulás ese gol. La verdad que es inexplicable el gol que le anularon hoy al Atlético de Madrid, pero como digo, es el arbitraje en España en general, porque horas atrás, en el partido del Barcelona contra el Girona, hay un penal que no le cobran a Rashford, le pegan un manotazo en la cara, que en mitad de cancha te sacan incluso amarilla, no cobró penal el árbitro, y después ni siquiera lo llamó el VAR, o sea, literalmente lo del arbitraje es malo en general, exceptuando para veces, como digo, los de blanco que le cobran 500 penales por temporada y uno no entiende a veces los penales que le cobran. Pero bueno, eso es un tema aparte. Entonces el Atlético contra el primer gol, se anulaba, nadie entendía por qué. Y con el pasar de los minutos fue cayendo el juego del Atlético. Es como que se contagió de los Osasuna y también mucho pelotazo por banda, sobre todo a Nico González. Y era un equipo, eran dos equipos que jugaban a lo mismo, pero un juego sucio, no pasaba la pelota por el medio, y se fue ensuciando el partido. Y creo que recuerdo recién las jugadas más peligrosas sobre el final de esta primera etapa, cuando Nico González, después de un choque de cabezas, termina pidiendo el cambio porque estaba medio mareado. Y un cambio que hay que aclarar, da la oportunidad de hacer 6 cambios y suma una ventana para los dos equipos. Termina saliendo, ingresa Giuliano. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, se volvió a vestir la banda derecha y se volvió a cargar el juego con esa dupla que es fenomenal, la de Llorente y Giuliano. Y ahí volvió a tener peligro el Atlético sobre el final, ya eran 43, 44 minutos, desbordes de Julián, de Giuliano, que tiraba centros a Julián, que no llegaba, y ahí solía también que iba a terminar ingresando Sorloth de 9, y también que iba a ingresar Gallagher porque estaba con amarilla Coque. El segundo tiempo jugaron 10 minutos estos dos jugadores, que después fueron reemplazados por justamente Sorloth y Gallagher, que Gallagher, tengo que decirlo, ahora me encanta Gallagher, es un jugador que me encanta. Para mí sería titular todos los partidos, los 90 minutos. El tema es que Coque está a un nivel bastante bueno. Como digo, el segundo tiempo, el Atlético fue desde el minuto 45 al 78 un monólogo. Monólogo absoluto. El Osasuna no salió a jugar el segundo tiempo. Era agarrar la pelota pelotazo a los centrales del Atlético. Era regalar la pelota al Atlético, asedio total, sobre la derecha sobre todo. Centros que no llegaban, cabezazos que se iban afuera. Recuerdo una jugada muy clara de Julián, una gran aparición de Llorente por la derecha, que hace lo mismo que Julián en el primer tiempo. Bueno, se empieza a cerrar, mete un pase de zurda en diagonal a Julián Álvarez, que se planta frente al arquero, patea raso y saca un pie Herrera impresionante que la manda al córner. En ese córner cabecea solo Jiménez, el arquero sale, Jiménez anticipa y la pelota se va al lado del palo. Un centro después de Julián a Sorloth que cabecea y pega en el techo de la red. Era un asedio atlético, pero no llegaba al gol. Entra al minuto 62, 63 Almada por Baena, que le falta ritmo claramente, viene de una lesión. Y minutos más tarde, minuto 68, se veía que el lado por donde tenía que atacar el Atlético era por la derecha, con Giuliano sobre todo que le estaba comiendo la espalda lateral. Bretones creo que era, le hizo, literalmente lo pasó por arriba todo el partido. Para mí, si bien las figuras se la dieron a Llorente, para mí la figura del partido fue Giuliano, porque fue el más peligroso desde que entró. Cambió rotundamente el partido y fue decisivo, porque como digo, a los 68 minutos tiene la pelota Giuliano sobre la derecha y lo encara a Bretones, le gana velocidad, se lo saca encima, se planta dentro del área, línea de fondo, centro atrás, y aparece Thiago Almada entrando desde la banda izquierda, acomoda el pie con mucha calidad y es un pase a la red, y el Atlético encontraba el tan ansiado gol del partido y pasó lo que se sentía, era gol gana. O sea, el partido era, si el Atlético mete gol, ya está. Ya está, no, es imposible que el Osasuna lo empate porque era muy pobre lo que dio el Osasuna, que incluso después del gol el Atlético sacó el pie del acelerador, no voy a decir que apretó el freno de mano, pero sacó el pie del acelerador y tampoco sufrió. O sea, si bien, como voy a contar ahora, la última gran ocasión la tuvo el Osasuna, era una posición del Osasuna intrascendente e incluso era una posición que a veces vos decías, che, en cualquier momento la pierden y quedan muy mal parados atrás. Entró Moy Gómez en el conjunto visitante justamente para el control de la pelota porque no tenían la pelota en el segundo tiempo, era impresionante. Y sobre el final, minuto 88, 89, no mucho más, agarra la pelota justamente Moy Gómez, empieza a meterse al área gambeteando jugadores con mucha facilidad, se durmió totalmente la defensa del Atlético de Madrid, se planta en el área, borde del área chica,
tira al centro atrás, aparece Budimir en el borde del área, un delantero, el croata, que es excepcional, que esos goles no los cerra, patea a definir y Oblak se hace gigante, se estira, se abre de brazos y de piernas y con el pie termina mandando la pelota al córner en una tajada de las que solo hace Oblak, el viejo Oblak. Es una tajadón de Oblak que le termina, vale un gol. La tajada de Oblak vale literalmente un gol y de esa forma el Atlético de Madrid se lleva 3 puntos importantísimos para no perderle pisada al Barcelona y al Real Madrid, que jugará mañana y que encima se enfrentarán la semana que viene en el Clásico, el domingo. El Atlético tendrá el Betis el lunes y el martes, un poquito antes, se enfrentará al Arsenal, que para mí es el mejor equipo de Europa. Hoy volvió a ganar en Premier League, se encuentra puntero y veremos, ¿no? Un partido muy difícil, pero que yo creo que el Atlético le puede plantar cara. Le plantó cara al Liverpool jugando mal, le plantó cara al Real Madrid, le pintó la cara, mejor dicho. Esto es increíble. El único partido de la temporada o de los pocos que no sufrió el Atlético fue contra el Real Madrid. Después sufre contra los Osasuna, contra el Rayo, contra cualquier equipo va a sufrir. Pero creo que los que no sufrió fueron contra el Real Madrid y quizás Villarreal. Fueron los partidos quizás más tranquilos que tuvo el Atlético, sacando el último baile en Champions League también, ¿no? Uy, que se me va la voz. Y bueno, entonces, como digo, una victoria importante para no perder pisada, porque el próximo fin de semana o el Barça o el Madrid pierden puntos, o quizás los dos empatando, y es una oportunidad de prenderse en la pelea. Después claramente tendrás que enfrentar al Barça en esta primera vuelta, y si le ganás, ojo, te prendes en la liga después de un muy mal arranque. Voy a hacer una especie de boletín, no voy a poner nota exacta, pero voy a decir que básicamente la opinión de cada jugador en cancha. Bueno, Black para mí entra en el podio sin duda por la última tajada. No había participado mucho en el partido. Creo que no recuerdo ni una tajada sacando esa. Quizás una de un córner, pero le fue bastante al cuerpo. No mucho más, como digo, el Osasuna fue muy pobre. Ni siquiera en el juego aéreo, que es su fuerte, hoy el Osasuna estuvo firme. Seguimos con Llorente, que también literalmente es una bala por la derecha. Hoy tenía que marcar, tenía la difícil función de marcar a Muñoz, que es un rayo, y se lo comió en un pancho muchas veces. Si hay algo que es Llorente, es físicamente muy superior. Estuvo mucho en tendencia esta semana por la frase, por las gafitas, por cenar a las 4 de la tarde, pero mientras rinda en la cancha, que haga lo que quiera afuera. Después teníamos a Jiménez y a Lenormand, muy firmes los dos. Jiménez tenía la duda porque no lo veíamos ni siquiera en fotos a Jiménez. Volvió y está muy bien. Literalmente es un salto de calidad en la defensa Jiménez. Hoy no podía jugar Lenormand, entonces era necesario que esté el uruguayo, y es muy bueno, pero no se puede mantener de lo físico y es una lástima. Lenormand tuvo hoy un fallo nomás, que recuerdo despeja la deja muerta, como pasó algo similar en el Clásico. Bueno, esto fue parecido, pero después muy firme. Es algo que le noto, quizás lo noto más firme cuando juega con España que con el Atlético, algo bastante raro. Después Janko fue uno de los partidos que lo vi flojo, quizás lo vi muy bajo desde lo físico, pero cumplió, ¿no? Sufrió uno que algún que otro desborde en el segundo tiempo, pero como digo, por el cansancio no fue reemplazado, algo raro. Pero bueno, es un partido que quizás al borde del aprobado, ahí depende del profesor, ¿no? Después teníamos en el doble 5 Coque y Barrios. Me gustó mucho más Barrios que Coque. Coque estuvo en algunos momentos impreciso o lento en la distribución de juego, pero como digo, poco pasó la pelota por el medio campo, sobre todo en el primer tiempo, que fue lo que Coque jugó entero. Se jugó mucho por la banda y Coque quizás en esas funciones se perdió. Y después, cuando el Atlético mantuvo la pelota en el primer tiempo, como digo, en ese bache 30 minutos, era una posición intrascendente y lenta. Barrios, en cambio, jugó todo el partido. El segundo tiempo la destrozó Barrios. Tiene una calidad. Encima aparece de delantero, aparece de la izquierda, a la derecha. Me encanta Barrios. Después, Nico en los minutos que estuvo me gustó. Fue incisivo, participó, se combinó con Almada, pasaba línea de fondo, tiraba centros. Buen partido dentro de todo de Nico, que veremos y esperemos no sea nada del golpe en la cabeza. Después por el otro lado teníamos, bueno, a Julián, a Baena, perdón. Baena me gustó mucho la participación, cómo se combina la calidad de los pases, pero se lo notó muy bajo en el segundo tiempo. Claramente le falta ritmo futbolístico. Julián, excelente. Julián se partió el alma corriendo, incluso presionando, como siempre lo hace. Y fue un buen partido de Julián, que una lástima que no le haya contado la asistencia a Baena, porque fue un pase
excepcional de Julián Álvarez, que terminó siendo reemplazado sobre el final por Raspadori, porque se pegó una paliza corriendo. Griezmann empezó muy bien. Estos primeros 15 minutos del Atlético fueron perfectos de Griezmann. La jugada del gol, de la ocasión de gol, después algún que otro pase participativo, pero también se perdió un poco estando sobre la derecha, porque el Atlético cargaba a la izquierda. Y en el segundo tiempo claramente era cambio por Sorloth, estaba cantadísimo. Después, bueno, los que ingresaron, justamente Sorloth, el noruego, no participó mucho. Recuerdo solo una buena jugada que la tira larga, Catena lo faja y le sacan amarilla. Después sobre el final hay una que contra Moy Gómez, una carrera sobre el final, la última jugada literalmente del partido. Correlo, por más que ya termina el partido, correlo, si jugaste 30 minutos, no puede estar cansado. Después una jugada también que la recupera Julián sobre la derecha, se la da Sorloth y quiere darle un paso a un chabón que está 3 metros en offside. O sea, te tenés que dar cuenta. Girala y da la vuelta con Almada. No me gustó Sorloth el partido de hoy. Apagado. Sirvió porque se llevó la marca en el gol de Almada. Pero poco más del noruego. Gallagher me encanta. Entró participativo, incisivo, pasando por la derecha, yendo a raspar abajo. Es un jugador que me encanta, el inglés. Se tiene que quedar 500 años en el Atlético de Madrid y va a ser muy importante. Y para mí es titular. Para mí, sin dudas, es titular ahí al lado de Barrios. Es una fiera, es un pitbull, justamente como lo presentaron. Después ingresó Thiago Almada, que hace el gol, participativo en el sentido de bajar y retroceder a ayudar, algo que quizás a Baena le cuesta un poquito más. Recuerdo una recuperación corriendo a justamente el punta derecho, le hacen falta y termina ganando la pelota justo después del gol. Así que buen partido de Almada, que también venía de una lesión, así que está más que aprobado. Raspadori jugó poco y nada, así que no lo voy a puntuar. Y poco más de los cambios. La verdad es que el Atlético saca un resultadazo de cara a lo que va a ser el próximo semana. Pero bueno, esto hay que reafirmarlo el lunes contra el Betis en un partido muy, muy difícil allá en Betis. Así que nada. Díganme en los comentarios, como siempre, qué opinan de este partido, cómo lo vieron el Atlético de Madrid. El martes un partidazo, voy a tener análisis como siempre acá. Y nos vemos mañana, si quieren, en el análisis de Estudiantes contra Gimnasia, el clásico platense, en un partido muy, muy chivo. Nos estamos viendo, me pueden seguir en todas mis redes sociales, PedroSC70. Y nada, como digo siempre, un beso.